Continuamos hoy con la segunda parte de la lección con respecto a los números en el libro del Apocalipsis. En nuestra lección anterior habíamos estudiado ya algunos de ellos, pero haciendo una recordación corta de lo que vimos, de lo que hablamos, habíamos nosotros hablado de que a través de la Biblia los números son usados para indicar una cantidad literal y también para representar una idea. Apocalipsis no es la excepción. Desde el primer versículo, el Señor fue claro en anunciar y decir que lo que compone el libro del Apocalipsis es un mensaje de señales, de símbolos y de figuras, y que por tanto no se puede tomar de una manera literal. La palabra declaró viene de este término griego y que acorde al diccionario griego significa dar una señal. Dar a entender por medio de una señal, de un símbolo, de una figura. Con respecto a los números, el señor Hendrickson, del cual vamos a leer, Ray Sommer, del cual vamos a volver a recordar en un momento, nos enseña que los escritos apocalípticos empleaban los números de una manera simbólica. Cuando digo los escritos apocalípticos, no me estoy refiriendo exclusivamente al último libro de la Biblia, sino también a aquellos en el Antiguo Testamento, Daniel, Ezequiel, que son libros apocalípticos del Antiguo Testamento. Y los números como aparecen allá, al igual que aparecen en Apocalipsis, hemos nosotros de entenderlos de una manera simbólica. En su comentario de Apocalipsis, el señor Ray Summers, respecto de los números, dice lo siguiente. El significado interior de los números era una especie de artificio que siempre había fascinado a la mente oriental. En aquellos tiempos antiguos, cuando el lenguaje era primitivo y pobre en vocabulario, algunas veces una palabra hebrea tenía varios significados. Bajo tales condiciones, los hombres naturalmente llegaron a usar los números como nosotros usamos las palabras. Los números fueron símbolos de verdades morales o espirituales. Así, cierto número pudo haber sugerido cierto concepto definido. Los conceptos surgieron completamente de manera natural mediante ciertas asociaciones primitivas. Así como el sonido de una palabra dada, por el hábito mucho tiempo cultivado, atrae la idea correspondiente, así también cierto número, por causa de la asociación adquirida, atrajo un concepto definido. Tales números llegaron a ser símbolos y no pueden ser leídos con la exactitud literal que empleamos cuando interpretamos fórmulas matemáticas. Esto lo hicimos en nuestra lección previa y lo vamos a hacer en la lección de hoy, en la segunda parte de esta. Habíamos culminado en la lección anterior viendo el número 3,5. Ahora seguimos al número 4. El número 4 es encontrado a menudo a través de la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué simboliza? Es el número que simboliza el mundo o la creación. Nosotros podemos leer a través de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento el uso de este número. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 11 dice en el versículo 12, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá. Y mire cómo termina el verso.
reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ahora, ¿cuáles son los 4 confines de la tierra? El norte, el sur, el oriente y el occidente. Esos son los 4 confines de la tierra. Habla de 4. Por eso es simbólico el número del mundo o de toda la creación. También, y Jeremías capítulo 49 dice en el verso 36, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. ¿Cuáles son los 4 vientos? El viento que viene del norte, el viento que viene del sur, el viento que viene del oriente y el del occidente. ¿Cuáles son los 4 puntos del cielo? Oriente, occidente, norte y sur. Por eso, 4 es simbólico del mundo o de la creación. Daniel 7. Es interesante que Daniel nos habla del sueño que él tuvo, la visión que él tuvo. Y es en esa visión que recibe, él ve 4 bestias. Verso 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Una vez más, ¿cuáles son los 4 vientos del cielo? El viento que viene del norte, el del sur, el del oriente y el del occidente. Esos 4 vientos que representan el mundo o la creación combatían en el gran mar. Y el gran mar aquí no es el mar literal. El gran mar aquí se refiere al mundo como tal. ¿Y qué ocurrió? Verso 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. No vamos nosotros, o este servidor en esta lección, no va a explicar los significados de esto de las 4 bestias. Cuando lleguemos nosotros al capítulo 13 del Apocalipsis, vamos a hablar de estas 4 bestias. Porque de estas que está mencionando Daniel aquí, es de las que se habla en Apocalipsis, capítulo 13. Pero estamos enfocados ahorita específicamente con lo de los números. 4 vientos del cielo. Oriente, occidente, norte y sur, el mundo, la creación. Cuando uno mira el capítulo 2 de Daniel, se da cuenta que el sueño que tuvo Nabucodonosor de una imagen que estaba dividida en 4 partes, que representaba 4 imperios, es la misma visión que tuvo Daniel. Pero Daniel no la tuvo como una imagen, sino como 4 bestias. Es más, enfoquémonos un momento en ese versículo 3. Daniel 7:3 dice, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. En otras palabras, subían del mundo, de la creación. La primera bestia era un león. La segunda bestia era un oso. La tercera bestia era un leopardo. Y la cuarta bestia era una bestia espantosa y terrible. Como dije, no vamos nosotros a analizar ahorita qué representa cada una de estas bestias. Eso lo vamos a ver en el capítulo 13 del Apocalipsis. Apenas hemos llegado hasta el capítulo 4 y hemos hecho un paréntesis, un receso, para entender los números como están en el libro del Apocalipsis. Nuevamente, el número 4 es simbólico del mundo o de la creación. Apocalipsis 7 es otro texto que vemos nosotros junto con los que acabamos de leer en el Antiguo Testamento, que se nos habla de una manera similar. Verso 1 dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Cuáles son los 4 ángulos de la tierra? Oriente, occidente, norte y sur.
¿Y cuáles son los cuatro vientos de la tierra? Los vientos que vienen del norte, los que vienen del sur, los que vienen del oriente y los que vienen del occidente. Cuatro, simbólico del mundo o de la creación. Y finalmente, vuelve y se nos menciona en el capítulo 20, versículo 8, donde dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Una vez más, ¿cuáles son los cuatro ángulos de la tierra? Oriente, occidente, norte y sur. El mundo. Eso es el mundo. Oriente, occidente, norte y sur. La creación. Ahora, después del 4, encontramos nosotros el número 5. En algunos casos, el 5 parece haber tenido valor simbólico. El 5 es la mitad de 10. Nosotros leemos en los evangelios, en donde se utiliza el número 5 en varias ocasiones. Y el número 5 es simbólico de una cantidad pequeña o de un periodo o corto. En los textos que vamos a leer a continuación, nos vamos a percatar de eso, que la idea es cantidad pequeña o un periodo corto. Mateo 25 habla de las parábolas de las vírgenes necias y las vírgenes sabias. ¿Cuántas eran en total? Eran 10 vírgenes. Pero cuando el Señor está enseñando la parábola, las divide a la mitad. Dice el verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 es un número pequeño. Es más, en el capítulo 16, que usted y yo en muchas ocasiones hemos estudiado, habla del milagro que el Señor hizo al alimentar a más de 5,000 personas con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Ahora, ¿cuántos eran los panes? Bueno, aquí el texto en Mateo 16:9 nos dice, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿De qué se valió el Señor para alimentar a 5,000 personas? De una cantidad muy pequeña. Simplemente 5 panes. 5, simbólico de cantidad pequeña. Ahora, también en 1 Corintios 14, en donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto con respecto al uso correcto de los dones. Les dice, cuando alguien hable, debe hacerlo de la siguiente manera. Pero hizo también una anotación bastante interesante. Y dijo en el verso 19 lo siguiente, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Prefiero hablar 5 palabras en lugar de 10,000. Comparadas 5 palabras con 10,000 palabras, es una cantidad pequeña. Entonces, el número 5 es símbolo de una cantidad pequeña. O como dice a continuación, de un periodo corto. En Apocalipsis, capítulo 9, nos habla del 5 como un periodo de tiempo corto. Dice en el verso 5, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en el verso 10, nuevamente, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Un periodo corto, comparado a 12 meses o 3 años y medio o un año.
es un periodo corto. Entonces, número 5. El número 5 es símbolo de un periodo corto o de una cantidad pequeña. Después del 5, encontramos nosotros el número 6. El número 6 es usado únicamente 2 veces en Apocalipsis. Ahora, ¿qué representa el número 6? Representa el fracaso, lo imperfecto. Ya ustedes, puedo decirlo sin equivocarme, ustedes han escuchado en muchas ocasiones en sus respectivas congregaciones locales, cuando se ha hablado acerca del número 7, que el número 7 es el número perfecto, es el número sagrado. El 6, que es el que estamos mirando aquí en este momento, Número de hombre imperfecto. se queda corto. Es un número que llega a significar condenación. El 6 está lejos de la perfección. Es número de hombre. Es el número de la imperfección o del fracaso. Un comentarista, William Hendrickson, tiene un comentario que se llama Más que Vencedores. Este libro usted lo puede descargar de la internet en su formato digital en PDF, es completamente gratis. Los invito para que ahí ustedes, cuando tengan la oportunidad en Google, en el buscador de Google, digiten Más que Vencedores, William Hendrickson, y podrán ustedes descargar este comentario. Me llama bastante la atención el comentario que hace en este libro el señor Hendrickson con respecto al número 6 o el 666. Dice lo siguiente: que recuerde que el número de la bestia es número de humano. Ahora, el ser humano fue creado en el 6º día. 6, por lo tanto, no es 7 y nunca alcanzará a ser 7. Nunca alcanza la perfección. Es decir, no llega nunca a ser 7. 6 significa errar el blanco o fracasar. 7 significa perfección o victoria. Regocíjate, oh iglesia de Dios. Tuya es la victoria. El número de la bestia es 666. Es decir, fracaso tras fracaso tras fracaso. Es el número de hombre, porque la bestia se gloria en el hombre. Por tanto, tiene que fracasar. Lo que el señor Hendrickson dice aquí concuerda perfectamente con todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento con respecto al 6, al número 6. Hay 2 aspectos bastante llamativos cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento el número 6. Recuerden, el número 6 representa el fracaso, representa lo imperfecto. Hay un personaje mencionado en el Antiguo Testamento, particularmente en Primera de Crónicas, capítulo 20. En un momentico lo vamos a leer. Y lo invito para que le preste atención a la imagen que están viendo ustedes en pantalla. Observen detenidamente la mano. ¿Cuántos dedos tiene? No tiene 5. Tiene 6 dedos. Y mire la imagen que está a la derecha, un pie. ¿Cuántos dedos tiene ese pie? No tiene 5 dedos. Tiene 6 dedos. Eso no es normal. Eso no es perfecto. Eso es una imperfección. Lo normal es 5 dedos en una mano, 5 dedos en cada pie. Una persona que tenga más de 5 dedos en su mano o más de 5 dedos en sus pies, eso es una imperfección. Bueno, la Biblia nos habla
de un personaje en la Biblia que en cada uno de sus pies tenía 6 dedos y en cada una de sus manos tenía 6 dedos. En total, 24 dedos. Eso es imperfección. Primera de Crónicas, capítulo 20, nos dice en el versículo 6, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Cuando usted tenga la oportunidad, hermano, lo invito para que lea Primera de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 al 7. Y va usted a darse cuenta ahí que se nos mencionan varios gigantes. Pero el que sobresale es este, que tiene 24 dedos en total. 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. Y cuando usted lea ahí Primera de Crónicas 20, se va a dar cuenta que ellos eran enemigos del pueblo de Dios. El 6, como número, se relaciona con los enemigos de Dios. Este filisteo, del cual estamos leyendo aquí, era de tamaño extraordinario. Y sus dedos de las manos y de los pies estaban en cantidades de 6. Era enemigo del pueblo de Dios. Otro, Nabucodonosor. En Daniel capítulo 3, leemos nosotros de que Nabucodonosor un día se le ocurrió levantar una estatua y dar la orden de que todos en el imperio babilónico tenían que postrarse ante esa imagen y adorarla. Y el que no lo hiciera corría el peligro de ser condenado a muerte. Si usted ha leído Daniel capítulo 3, sabe muy bien qué ocurrió. Daniel y sus otros 2 compañeros fueron los únicos que no estuvieron dispuestos a postrarse ante esa estatua. Como castigo, se les condenó a morir en el horno de fuego. Pero cuando uno lee las medidas de esa estatua, se da cuenta de lo siguiente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Esto era contrario a la voluntad de Dios. Y al ellos, Daniel y sus otros compañeros, oponerse a adorar a esa imagen, hizo que entonces ellos fueran presentados como enemigos del emperador. Y a su vez, el emperador se convirtió en enemigo de ellos. El 6, como número, se relaciona con los enemigos de Dios. Esta imagen, esa estatua, rivalizaba con Dios, era enemigo de Dios. Cuando los siervos de Dios rehusaron adorar la imagen de oro, el rey hizo que fueran arrojados en un horno ardiente. El número 6 no llega a ser 7, que representa lo completo desde el punto de vista de Dios. Por lo tanto, el 6 representa apropiadamente fracaso, imperfección. El hombre puede tener una aparente sabiduría y fortaleza, pero si se pone a sí mismo en oposición a Dios, siempre hallará derrota, justo cuando parecía que el éxito estaba a su alcance. Después del número 6, seguimos con el 7. 7 es el número más sobresaliente en el libro del Apocalipsis. Aparece más de 20 veces en el Antiguo Testamento, a menudo con significado simbólico, pero es en el libro del Apocalipsis que resalta más prominentemente, apareciendo más de 20 veces en este libro que en todos los otros libros del Nuevo Testamento. ¿Qué simboliza el número 7?
¿Qué representa el número 7 en la Biblia? Simboliza lo completo, lo perfecto o el número divino perfecto. Quiero que notemos algunas de las referencias al 7 en el libro del Apocalipsis. 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 truenos, 7 coronas, 7 panes, 7 montes, 7 copas, 7 plagas, 7 reyes. Eso por citar algunas. Y cada una vez que se menciona aquí 7 es simbólico de completo, de perfecto, o de el número divino perfecto. El 10. El 10 aparece muchas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y parece haber sido, desde tiempos antiguos, un número simbólico favorito, sugestivo de un redondo total, largo o pequeño acorde a las circunstancias. El número 10 es simbólico de poder, de la plenitud del poder o de gobierno. Es un número de poder. 3 textos en los cuales se mencionan en Apocalipsis nos muestran ese significado, poder o gobierno. Uno de ellos, Apocalipsis 7:12. Dice el texto, y de los 10 cuernos, miren lo que dice, 10 cuernos. Uno cuando ve un toro con sus cuernos, eso infunde temor. O vaya usted, colóquese frente a un toro. O a veces esos toros de Lidia, esos que están en las plazas de toros. Manizales es conocida famosamente por ser la ciudad de las fiestas taurinas. Y esos toros que sacan allá en la arena para que salga el torero y haga el espectáculo, son unos animales impresionantes, con 400, 500 o 600 kilos de peso y con unos cuernos impresionantes y que muestran el poder del animal. ¿En dónde está el poder de un toro? En sus cuernos. Y dice, y de los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. En otras palabras, iban a recibir poder, dominio, autoridad, como lo dice el texto. Otro pasaje, Apocalipsis 13, dice el verso 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Lo que nos está mostrando, hermanos, aquí es poder, autoridad, dominio, gobierno. Y el otro pasaje, Apocalipsis, corrijo, se me olvidó el otro texto que tenía en mente en este momento. El número 12. De sus numerosas apariciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y la estrecha relación a las personas formando el fundamento de la economía hebrea y cristiana. El 12 es pensado que es el número religioso, llevando el concepto del símbolo religioso. Se nos habla en la Biblia de las 12 tribus de Israel. Se nos habla de los 12 panes de la proposición. Se nos habla de las 12 puertas en la ciudad, de las cuales vamos a estudiar en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Se nos habla también de los 12 cimientos de la ciudad. Se nos habla de los 12 apóstoles. Se nos habla de las 12 piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Se nos habla de que el Señor Jesús a los 12 años fue cuando entró al templo y se reunió con los sacerdotes
y a discutir con ellos con respecto a la palabra de Dios. Es el número religioso. En el Nuevo Testamento, las actividades de los 12 apóstoles y los 12 tronos en los que ellos se sentaron juzgando a las 12 tribus de Israel están dando predominio. En Apocalipsis se nos habla de los 12,000 de cada una de las 12 tribus. Son enumerados para un total de 144,000. Pero en un momento vamos a llegar al número 144,000. Pero como vemos, hermanos, el 12 es número religioso. 12 tribus, 12 apóstoles. Número religioso. El número 1000. 1000 significa todo lo que hay de algo. 3 textos podemos leer nosotros, por no citar más que esos, en donde se nos muestra el uso del 1000 como representativo de lo que hay de algo. Ello representa el todo de algo. Uno de ellos, Salmo 50, versículo 10. Preste la atención a la lectura, hermano. Porque mía es toda bestia del campo y del bosque. Vuelve y leo. Dice Dios aquí, mía es toda bestia del campo, del bosque y los millares de animales en los collados. Entonces, un millar es 1000. ¿Qué entonces del 1001 no le pertenece a Dios? ¿Qué del 1005 o del 1500 ya no le pertenece a Dios? Porque aquí dice los millares de animales en los collados son de él. No, aquí 1000 quiere decir todo lo que hay de algo. Otro texto, Salmo 105, versículo 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Entonces, no hay palabra para la generación 1001. No hay palabra de Dios para la generación 1020. No hay palabra de Dios para la generación 1800, solo para 1000 generaciones. Ese no es el sentido. El sentido es que 1000 significa todo lo que hay de algo. El 1000 lo abarca todo. Por eso no podemos tomarlo de una manera literal. No podemos decir que la palabra de Dios Él la mandó solo para 1000 generaciones, no para la generación 1005. 1000 representa todo lo que hay de algo. Lo abarca todo. Otro texto. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Si la generación 1020 guarda el pacto y la misericordia, guarda sus mandamientos, si la generación 1020 guarda los mandamientos de Dios, ¿no será beneficiaria de la misericordia de Dios? Si lo tomásemos literalmente, tendríamos que decir que ellos no serían beneficiarios de la misericordia de Dios. Pero 1000 generaciones aquí quiere decir que abarca a todas las generaciones. 1000 significa todo lo que hay de algo. Por no entender este uso simbólico del número 1000, es que muchos erradamente han llegado a conclusiones totalmente equivocadas con respecto al capítulo 20 de Apocalipsis, en donde se habla de los 1000 años. Cuando lleguemos allá, al capítulo 20,
nos vamos a dar cuenta de esto que estamos mencionando en este momento, porque vamos a ver el uso de este 1000 en ese capítulo 20, porque se habla de que cuando Él venga va a establecer su reino por 1000 años. Que Satanás va a ser arrojado al abismo, va a ser encadenado y que Dios lo va a atar por 1000 años. Y que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. 1000 no lo podemos tomar literalmente, sino como estamos viendo en los tres textos que hemos visto. Como dije, hay más de ellos, pero estos son suficientes. Nos permiten darnos cuenta del significado o lo que representa este número. Todo lo que hay de algo. Y finalmente, el número 144.000. ¿Qué representa el número 144.000? ¿Qué simboliza este número? Simboliza el número completo del pueblo de Dios. Todos los salvos. El número 144.000 representa todos los salvos, el pueblo de Dios. Desde la creación, desde Adán, hasta el día de hoy, y hasta cuando el Señor retorne. No es un número literal, no lo podemos tomar de una manera literal, aunque hay un grupo por ahí que dice que solamente serán salvos 144.000. Más de 144.000 personas han obedecido al Señor desde la creación hasta el día de hoy. Van a ser salvos más de 144.000. Dios sabe el número, pero este número representa el número completo del pueblo de Dios. ¿De dónde sale este número? Sale de multiplicar 12 por 12. 12 por 12 da 144. Y al multiplicarlo por el número que lo abarca todo, que es el 1000, nos da 144.000. Recordemos algo que habíamos leído en la lección previa y que lo hicimos al inicio de esta lección. Lo que comenta el señor Ray Summers en su libro de Apocalipsis, Digno es el Cordero. Vuelvo y leo. El significado interior de los números era una especie de artificio que siempre había fascinado a la mente oriental. En aquellos tiempos antiguos, cuando el lenguaje era primitivo y pobre en vocabulario, algunas veces una palabra hebrea tenía varios significados. Bajo tales condiciones, los hombres naturalmente llegaron a usar los números como nosotros usamos las palabras. Los números fueron símbolos de verdades morales o espirituales. Así, cierto número pudo haber sugerido cierto concepto definido. Los conceptos surgieron completamente de la manera natural mediante ciertas asociaciones primitivas. Así como el sonido de una palabra dada por el hábito mucho tiempo cultivado atrae la idea correspondiente, así también cierto número, por causa de la asociación adquirida, atrajo un concepto definido. Tales números llegaron a ser símbolos y no pueden ser leídos con la exactitud literal que empleamos cuando interpretamos fórmulas matemáticas. Antes de terminar la lección, permítanme decir lo siguiente. Cualquiera sea la interpretación que uno dé a este libro, al libro del Apocalipsis, debe reconocer que el estilo del libro es un estilo único en contraste a los otros libros del Nuevo Testamento. Nosotros, como estudiantes de la palabra de Dios, debemos ser cuidadosos de no interpretar los números algunas veces literalmente y otras de una manera figurada. Si es que lo que estamos buscando es satisfacer a una teoría en particular.
No podemos nosotros interpretar los números a ratos de una manera literal y en otros momentos de una manera figurada. La interpretación correcta seguirá un patrón consistente mientras analiza el significado de las imágenes y los números revelados en el libro del Apocalipsis. Eso es esencial que nosotros lo tengamos bien presente. Antes de cerrar la lección, permítame leer nuevamente lo que dice en la segunda mitad de esta cita del señor Wright Summers. Así como el sonido de una palabra dada por el hábito mucho tiempo cultivado atrae la idea correspondiente, así también cierto número, por causa de la asociación adquirida, atrajo un concepto definido. Y el énfasis en estos dos últimos renglones, tales números llegaron a ser símbolos y no pueden ser leídos con la exactitud literal que empleamos cuando interpretamos fórmulas matemáticas. Si nosotros aplicamos lo que acabamos de leer, entonces, hermanos, una de las herramientas más buenas, una de las claves importantísimas para entender el libro del Apocalipsis nos ha sido dada.